la palabra. Bueno, vamos a seguir con iniciativas y vamos a comprobar si nuestras palabras han tenido algo de movimiento en la conciencia de los grupos y de los parlamentarios electos por el bien de Aragón. Por lo menos lo vamos a intentar, porque el Partido de Aragones sigue presentando iniciativas que fomenten el empleo dentro de esa creencia que tenemos de que la mejor política social es la creación de empleo y de que las empresas tienen que estar preparadas para el futuro que prácticamente es presente, especialmente en el tema de la transformación digital y el de las nuevas tecnologías. Como bien saben, en 2020 el 40% de las iniciativas de transformación digital y el 100% de las iniciativas del Internet de las cosas en Europa estarán apoyadas por capacidades cognitivas y todo lo que envuelve a la inteligencia artificial. En ese sentido, también el Partido de Aragones hemos presentado diversas iniciativas, especialmente de las últimas relacionadas con la industria 4.0. Para hacer frente a este cambio será de vital importancia la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos industriales y también de la introducción de sistemas basados en el aprovechamiento y técnicas de análisis de Big Data. Nosotros creemos que son conceptos fundamentales más hoy en día para lo que es la subsistencia de la empresa y, por tanto, para la competitividad que nos vamos a encontrar en un futuro cercano. Antes era la oferta la que daba las pautas al consumidor y ahora el consumidor es el que decide lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. En ese sentido, la sensación de subirse al carro de las nuevas tecnologías, no solo a nivel de todos los ámbitos relacionados de la sociedad, sino también de las grandes y pequeñas empresas, pues es una necesidad inminente. Por tanto, para una mayor competitividad de las mismas, es necesario de que hay que sacar provecho de los datos que manejan internamente y será fundamental y clave a partir de ahora. Es decir, las empresas, no solo a nivel de los datos externos, sino a nivel de los datos internos, han de aprovechar esos datos ya no solo para tener una información de cara a su estrategia o su política exterior a nivel empresarial, sino también a la hora de generar ingresos. En ese sentido, el 40% de las organizaciones europeas crearán nuevos servicios y crearán nuevas líneas de negocio en un futuro no lejano para monetizar los datos. En concreto, todo lo que son las pymes y también las grandes corporaciones se van a tener que adaptar en los próximos años a este modelo de cara a generar esos ingresos que decíamos en base a los datos que ya tienen. Por decir unos datos de forma breve, en 2017, en España, en 2016, más del 56% de los proyectos de transformación digital eran coliderados por el Departamento de Negocio y los de Sistemas Informáticos. Y prácticamente se calcula que en los próximos 2 años va a ser cerca de un 80%. En ese sentido, nosotros lo que pedimos con nuestra iniciativa es instar al propio Gobierno de Aragón a elaborar un programa de cara a la sensibilización de la Big Data para pymes, de la importancia que va a tener, y vuelvo a decir, en un futuro no muy lejano, con el que se pretenda facilitar a las pymes de Aragón los conocimientos necesarios para manejar su gestión. Y, naturalmente, en un segundo punto, pues hablamos de coordinarlo con los diferentes organismos que existen en Aragón. Simplemente acabo con un dato. Hoy en día, menos del 2% de las empresas en España son accionables, es decir, que están suficientemente identificadas y gestionadas para tomar decisiones y con ellas poder generar ingresos. Solo el 2%. Se calcula que esta cifra en 2020 puede llegar a ser de entre un 35 y un 40%. Con lo cual, creemos que la propuesta es interesante, es constructiva y creemos que es necesario que las empresas de Aragón sepan de ello para intentar que sean competitivas en un futuro no muy lejano.